Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Win Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y el día de hoy tengo a una especialista que desde hace mucho tiempo quería platicar con ella por el enfoque que tiene particularmente sobre comunicación. Ella ha estado muy metida en cuestiones de tecnología, telecomunicaciones y recientemente más hacia tecnologías de información. Estoy con Fabiola Peña. ¿Cómo estás, Fabiola? Hola Armando, muy contenta de estar con ustedes y es un gusto para mí tener este espacio para compartir. No, el placer es todo mío. Y es que hay un texto que, bueno, surgió primero a raíz del Día Internacional de la Mujer, en el mes de la mujer, y me llamó la atención la manera en que le diste, pues, un enfoque distinto. Hay digo, además de, pues, tu experiencia en el sector, y que también has estado en las mesas directivas de educación de la IAB. Pero este texto que se llama Estrellarse contra el techo de cristal, que publicaste en La Silla Rota el día 20 de marzo, me llamó mucho la atención porque es un concepto que hace 10, 15 años no se daba. ¿De dónde te surgió la idea de retomar este tema? Pues mira, te comento, fui recientemente invitada a hablar sobre un estudio cualitativo que hizo el Instituto Federal de Telecomunicaciones que se llama Percepción del entorno laboral entre las mujeres con profesión en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, donde presentaban una investigación bastante profunda respecto de mujeres que se encuentran laborando en el sector de telecomunicaciones específicamente, y hablaban acerca de personas que tenían, mujeres que tenían menos de 5 años trabajando en este sector y personas que tenían más de 5 años en este sector, mujeres que con más de 5 años en este sector. Y hacían preguntas que ayudaban a poder visibilizar cuál es el entorno real, ¿sabes? Un poco menos numérico, un poco más acerca de cómo era la vivencia de estas mujeres en este entorno. Al momento de empezar a leer un poco el estudio, me topé al inicio con estas definiciones y de repente veo la definición esta de techo de cristal, que para las que somos mujeres o para las personas que se encuentran interesadas en los temas de equidad de género, pues no es un tema ajeno, es un tema bastante común. De hecho, yo creo que son de las primeras definiciones que obtuvimos para las mujeres que se encontraban trabajando, desempeñándose en entornos laborales. Y bueno, no sé si te parezca bien, pero pudiera citar la definición, nada más como para empezar a explicar cómo es que viene este discurso que sale después. Sí, Y adelante. bueno, la definición que viene es que el techo de cristal se refiere al conjunto de normas no escritas al interior de las organizaciones que dificulta a las mujeres tener acceso a los puestos de alta dirección, y su carácter de invisibilidad es resultado de la ausencia de leyes y códigos visibles que impongan a las mujeres semejante limitación, es decir, nunca las ves. Desde un principio se utilizó para hacer referencia a las barreras que la mujer tiene para avanzar en la escala laboral, que no son fácilmente detectables, pero suelen ser la causa de su estancamiento. El techo de cristal es una metáfora que designa un tope para la realización de la mujer en la vida pública, generado por los estereotipos y las construcciones culturales de las sociedades a través del tiempo. Y bueno, esta es la definición que viene dentro de este estudio. Y para mí, el leerlo, después de haber trabajado y platicado con mi comunidad de mujeres que trabajamos en estos temas, pues me pareció que no reflejaba para nada el sentimiento y el dolor que genera toparte con el techo de cristal. De hecho, para mí parte de la reflexión es: no te topas, te estrellas y te quedas en el piso un buen rato pensando cómo fue que todo lo que venías corriendo en lugar de ayudarte afectó, porque el impulso te dio más dolor, ¿sabes? O sea, todo lo que habías superado, todo lo que habías construido, toda la narrativa que construía tu carrera y en muchos casos también parte de tu personalidad, se queda destruido porque te topas con algo que no podías ver. Entonces, desde ahí empieza como este inicio de una discusión que en gran parte es interna, en otra parte también es construida a través de las experiencias de compañeras y amigas que me han hecho el favor de compartirme lo que han vivido, y es por eso que empiezo a hablar de este tema desde una perspectiva que habla acerca de salud emocional, que me parece muy relevante. Es importante esto porque cuando nos enfocamos en el ámbito académico, cuando las mujeres están en la universidad, digamos que ya hay ciertas reglas de evaluación, ¿no?
Entonces, si cumples con las reglas, pues te evalúan al igual, sin importar si eres hombre, mujer o de qué carrera eres, ¿no? Si estás en alguna materia. Pero en el ámbito laboral es completamente distinto porque ya hay estructuras de poder en el cual pues muchos de los puestos directivos son hombres. A mí me llamó la atención cómo, de acuerdo con información de la Asociación de Profesionales de Relaciones Públicas de Estados Unidos, más del 70% de quienes se dedican a comunicación, mercadotecnia, relaciones públicas o comunicación estratégica son mujeres. Sin embargo, los puestos directivos están mayormente acaparados por hombres, por el techo de cristal, o pues los mismos que hacían el informe se excusaban porque decían que muchas veces las mujeres terminaban su arco laboral antes, por ejemplo, si se casaban o tenían hijos, pero ¿qué pasa cuando no es así? ¿Qué pasa cuando una mujer dice, bueno, con mi vida personal también por un lado y mi vida profesional del otro, decido seguir adelante, ¿no? Claro, y es que aparte de esta idea de que esas pudieran ser decisiones que ellas toman, que es verdad que existe una población que pudiera estar decidiendo de manera autónoma no continuar para priorizar su vida personal, lo que es igual de valioso, pero también pudiera ser que este ámbito se hace más complicado cuando quieres mezclarlo con una vida laboral exigente. Algo que a mí me llamaba mucho la atención también de este estudio es que hay un comentario que realiza una entrevistada y que dice que la sobrecarga laboral que a ella le estaban dando, ella lo consideraba como una validación y que por lo tanto era la forma de agradecerlo era que ella trabajaba a deshoras, ¿no? Porque están siendo validadas. De hecho, ni siquiera hay un intento de crecimiento derivado de que tiene aún más responsabilidades. Ella lo que obtiene de eso es una validación personal de su trabajo, porque algo también muy importante es que en el desarrollo, en el desarrollo laboral, en un ambiente tan competitivo, pudieras creer la idea de que no eres tan eficiente como otros hombres, porque se ha estimado de que para ciertas carreras los hombres tienen una predisposición natural, lo que es completamente equivocado, y entonces claramente cuando empiezas a destacar te pasan más trabajo y tú dices, porque soy buena, y ni siquiera estás buscando crecer en el trabajo, esa es la retribución que necesitabas. Y eso resulta muy cómodo, pero también se vuelve un círculo vicioso, porque entonces vas a ver a mujeres que van obteniendo posiciones en las que les cargan de trabajo y que no van a estar dispuestas a delegar, porque delegar significaría perder su validación. Entonces también, por eso es importante también hablarlo desde cómo es que nosotras nos vemos reflejadas a nosotras mismas en nuestro trabajo, desde dónde implica que estamos siendo validadas nosotras mismas, pero también por parte de nuestros jefes y de nuestros pares, jefes y jefas, perdón, y de nuestros pares, para que no atemos este comportamiento que también se vuelve en una forma de alejar a otras mujeres. Es decir, si una mujer se encuentra en el poder y está acaparando el trabajo y no sabe delegar, eventualmente no es una buena líder. Entonces parece natural que no la vayas a ascender, cuando en realidad ella se está comportando así porque considera que es lo que le da el valor en su posición. No son como interpretaciones de cómo funciona y a la vez pues tal vez está dejando afuera más mujeres que podrían compartir el trabajo con ella, pero pues dada que su interpretación es de acaparamiento, pues pudiera no estarlo haciendo. Y son parte de las reflexiones que las mismas entrevistadas hicieron. Pero para mí fue eso muy iluminador, porque entonces no es que existan mujeres que estén aliadas al patriarcado y que en realidad están en un entorno de supervivencia. Las decisiones que están tomando están en un entorno de supervivencia, sí generado por el patriarcado, pero no en una alianza con la idea de que eso es lo correcto. Es porque están sobreviviendo. Entonces, también eso me pareció bastante revelador porque considero también que para las nuevas generaciones que están entrando en estos entornos pudieran encontrarse con mujeres que ya tienen más años, que han establecido que estas prácticas son las correctas para sobrevivir y entonces no sentir que están siendo bienvenidas, ¿no? Sí, porque como lo mencionas al principio, son reglas no escritas, ¿no? Esto que mencionas de que la misma estructura que se creó en un sistema patriarcal laboral, pues se convierte en un círculo vicioso porque ya no necesitas ser una fuerza coercitiva ante una mujer y decirle que tiene que hacer esto. Lo hacen y además afectan en ocasiones a otras mujeres, ¿no? Por ejemplo, una líder de equipo que no deja crecer a sus subalternos, no deja dar lo mejor de sí y eso también genera que no se les vea, que sean invisibles laboralmente, ¿no? Algo que me llama mucho la atención ahora que mencionabas lo de que hay ciertas
profesiones que se ven mayormente dominadas, bueno, que dicen que hay una predisposición para que estén más hombres, es el del sector de las TI, de las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Donde por ejemplo, en cuestiones como programación, toda esta parte que ya tiene que ver con ingeniería en sistemas, normalmente se asume que la mayor parte deben ser hombres y incluso laboralmente, de repente vemos también que los equipos pueden llegar a ser mixtos, pero a las mujeres llega un punto en el que no les dejan asumir la dirección de proyectos, ¿no? Claro, y de hecho, un poco retomando lo que comentabas acerca de cómo la universidad pudiera ser más pareja para materias que sí están enfocadas a conceptos que pudieran ser relacionados directamente con matemáticas, las niñas sí se encuentran con entornos no necesariamente fáciles y en algunos desafortunados casos hasta entornos hostiles. Y sí quisiera hacer mención de eso porque creo que hace falta mucho trabajo por realizar para que cambie esa percepción de seguridad que pudieran tener las niñas que se interesan en estos temas y que no se vean alejadas para otras carreras en las que se considera que es más natural que pertenezca a una mujer y que por lo tanto es más seguro. Y si en alguna oportunidad he colaborado con alguna de las campañas que busca acercar a las niñas a las TICs y compartiendo las experiencias que ellas nos estaban haciendo ver, sí nos comentaban, por ejemplo, que eran víctimas de bullying, que eran víctimas de discriminación, que les ponían apodos, que si eran demasiado femeninas, las atacaban por ser demasiado femeninas, que si entonces ellas buscaban volverse más masculinas, eran criticadas por volverse más masculinas, eso sin contar los desafortunados casos de acoso que existen en esos entornos, no solamente por los mismos alumnos, sino en ocasiones tristísimas también por los que deberían de estar resguardando por su seguridad, como en este caso profesores. Entonces sí creo que hay una discusión bien difícil y por eso hablaba un poco de este tema de que cuando te estrellas contra el techo, de que cuando te estrellas contra el muro de cristal vienes con un impulso, porque si ya superaste esa primera parte donde tuviste que superar acosos, abusos y decidiste continuar, y te metes a trabajar y conseguir una primera oportunidad te cuesta trabajo y decides permanecer y es a veces hasta doloroso quedarte y a veces es necesario silencios incómodos y dolorosos para que puedas seguir en algunas posiciones y en algunos trabajos y después a una desmesurada competencia que aparte se buscan mucho que también entre mujeres se exacerbe y de repente vas como que lidiando con todos los obstáculos, ¿sabes? O sea, vas corriendo y aparte vienes como con un nivel bastante elevado porque no te ha sido fácil, porque vienes de comentarios hostiles, vienes de acoso, burlas, de tener o no tener pareja, de tener o no tener hijos, de cargar con todo eso y de repente cuando tienes la oportunidad por la que trabajaste años, una carrera de años en la que tú piensas que este es el momento en el que puedes seguir avanzando y te topas con un no, toda la narrativa con la que construiste tu carrera se queda en el piso por un rato. Y de eso es de lo que yo quería como hablar, porque en la construcción comunitaria del conocimiento que me han proporcionado amistades, he escuchado historias de compañeras que no pudieron levantarse emocionalmente en semanas. Personas que decían, no quiero volver a buscar un trabajo porque qué tal que soy menos profesional de lo que pensé, qué tal que no obtuve el trabajo porque en realidad no estaba preparada para el trabajo, porque su autoconcepto se redefinió en ese momento. Y si no te encuentras con las herramientas suficientes para poder levantarte, eso podría en muchos casos significar un callejón sin salida, un impasse, un punto final para tu carrera. Y creo que eso es bien importante de platicarlo, así como hemos platicado de el moving, como hemos platicado del bullying, el acoso laboral, todo lo que ha tenido como una visibilización distinta y que ya se trata realmente como un problema serio. Creo que también lo que sucede detrás de un golpe como eso se tiene que tratar con la seriedad y mi mensaje va enfocado a aquellas mujeres que están pasando por esto y que tal vez piensan que solamente a ellas les está pasando y que tal vez no son lo suficientemente fuertes o que no estaban preparadas o que tal vez fue demasiada ambición y decirles que no es verdad y que lo que están sintiendo es válido y que si necesitan tiempo para recuperarse, que lo tomen y que es importante que no sean ellas las que menosprecien sus sentimientos ni las emociones que están viviendo, porque de lo contrario, ir cargando con esta cicatriz adicional a todo lo que ya ha superado, me parece que ya es un exceso. Creo que si el mundo laboral no te está respondiendo, por lo menos respóndete tú.
escúchate tú, valídate tú con las herramientas que tengas disponible en ese momento, porque escuchar historias de compañeras que realmente tuvieron un proceso de redefinición y también en un estado de vulnerabilidad, también la mía, el cómo vuelves a reconstruirte y cómo vuelves a descifrar qué es lo que realmente te gusta, porque después de eso es muy difícil que algo que te gustaba tanto lo vuelvas a hacer con el mismo entusiasmo cuando sabes que lo que tienes enfrente es una puerta cerrada. Y es fuerte el hecho de que a veces ni siquiera es una vez que llegas al trabajo, es desde que solicitas el trabajo, ¿no? Lo que mencionas de, por ejemplo, en la entrevista de trabajo, a los hombres no nos llegan a hacer preguntas de, ¿y eres casado? ¿Piensas tener hijos? ¿Piensas tener hijos? Oye, tienes novia, entonces ¿te piensas casar? ¿No? Sí, o si tienes hijos, ¿de qué edad son tus hijos? Que claramente es un sesgo para saber qué tanto te necesitan, ¿no? Sí, ¿de qué Como edad son tus mujer. hijos? Porque si son muy pequeños, no, tú como hombre no vas a poder ir. No, claro, eso nunca ocurre. A las mujeres sí les llega a ocurrir por esos sesgos de género y muchas veces las áreas de recursos humanos, que muchas veces son mixtas, entonces también dices, ¿cómo perpetúan estas cuestiones de género? Y como mencionas, hay algo que me comentabas antes de entrar a grabar es, pues todo el ámbito emocional, cuando mencionabas lo de que no te lo topas, sino que te estrellas, pues nadie te dice que va a estar el techo de cristal, ¿no? Si de repente, por ejemplo, en alguna empresa, ves como este grupo de hombres que se van después del trabajo a tomar unas cervezas, que jugar fútbol y que son actividades a las cuales no te invitan, nadie te dice que en el trabajo te vas a topar con eso, ¿no? Nadie te dice de los comentarios misóginos o machistas o sexistas de los jefes, ¿no? Que no me ha tocado ver un caso que sea al revés, que una jefa se lo diga a sus subalternos, o, o simplemente que habrá ciertos casos donde pues contratan a hombres que evidentemente no están calificados para el puesto o que dicen, y esto hasta está respaldado de repente por estudios de recursos humanos, que los hombres cuando hay algo en una vacante que no saben, prefieren decir que sí lo saben y dicen que lo aprenden después. Spoiler, nunca lo aprenden. Mientras que en las mujeres existe una tendencia que si había algo en la vacante que no sabías, pues la mujer se tendía a descartar de la vacante para evitar eso. Y eso nos da como consecuencia pues un montón de tipos que están en puestos para los cuales no están calificados y eso afecta también la productividad de las empresas, ¿no? Claro, y luego, por ejemplo, a mí me ha tocado ver eso, por ejemplo, en paneles, y yo también reconozco que yo he estado pasando por un proceso de construcción bastante importante gracias a, te digo, a la presencia comunal de compañeras y amigas que me han ayudado a ser más crítica de mis pensamientos que pensaba yo que eran los como que lo común o lo normal o lo bueno, pero por ejemplo cuando ves en un panel de puros hombres y una mujer, y antes era como muy común decir como que no la riegue porque está representando a todas las mujeres, espérate, ni de esos hombres están representando a todos los hombres, por lo tanto tampoco esta mujer está representando a todas las mujeres y no le puedes colocar adicional a la carga que ella tiene, cargas ideológicas o cargas mentales que ella no pidió tan solo por tener el género o sea, que aparte es minoría, ¿no? O sea, ni siquiera tiene ninguna suerte de ventaja, solamente una sobrecarga de responsabilidades que claramente no es correcto. Y creo que sí es una discusión que es necesaria. A mí me gusta mucho ver que las nuevas generaciones vienen muchísimo más críticas, muchísimo más abiertas a nuevas ideas que las pasadas. O sea, yo creo que realmente en la nuestra fue una etapa, una generación de transición donde nos hemos estado teniendo que reconstruir y estar pensando como de, eso es lo que me enseñaron, pero es realmente lo correcto, realmente empatizo con esta idea. Y entonces estamos como que en este proceso constante de disertación interna para saber cómo es que nos posicionamos, y afortunadamente creo que la siguiente generación viene con algunas ideas muchísimo más transgresoras de las que pudo haber sido, y aparte siento que es total y absolutamente natural pues que cada generación vaya construyendo la realidad que ellos van buscando. Y por lo menos esperaría que para las siguientes entrevistas de trabajo, que desafortunadamente lo vemos muy difícil, pues que ya nos estén preguntando como cuando te piensas casar, tienes novio, te piensas casar con él, quieres tener hijos, cuántos hijos quisieras tener, que eso son preguntas que corresponden al ámbito personal de cada uno. Y creo que ahorita, por ejemplo, también con el tema del trabajo a distancia, sí hay paradigmas que tenemos que empezar a mover,
porque ya parecen anacrónicos. O sea, hay muchas cuestiones que ya no tienen sentido que las estés preguntando y que desafortunadamente pudieran venir justo de atavismos totalmente personales de ciertas empresas o de ciertos reclutadores y que hay que empezar a cuestionarlos. Pero como cuáles atavismos consideras que ya están rebasados? Por ejemplo, te digo, este tema de los hijos y el tema de qué tan disponible vas a estar para poder llamarte a cualquier hora. Claramente eso ya no podemos estarlo permitiendo y creo que sí es importante que si te ofrecen un trabajo en esas condiciones, estoy en la total certeza de que no todos tenemos en la posición de poder negar a un trabajo, pero sí creo que por lo menos cuestionarlo y colocar en la mesa ciertos límites que antes no podíamos señalar, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, antes, te estoy hablando ya de varios años que estoy trabajando, sí me llegaban a preguntar si me encontraba embarazada o no, si pensaba embarazarme en entrevistas de trabajo, que era bastante incómodo que te hicieran preguntas sobre tu vida personal en ese nivel y en ese momento yo ni siquiera me sentía con la posibilidad de señalar que eso, o sea, aunque sabía que eso me incomodaba, no sabía que podía expresar que me incomodaba, no sabía que tenía el derecho para decir que no podía, no tenían ningún derecho para preguntarme sobre mi vida privada. O sea, las permitías porque en tu cabeza era como de pues, aceptar el trabajo. Y también, te digo, reconozco que no todas las personas nos encontramos en la posición de cuestionar y que a veces aceptamos trabajos porque es lo que necesitamos, pero creo que por lo menos ahorita ya se puede cuestionar mucho. Hay una conciencia más clara de cuáles son los límites que no puedes permitir. Y justamente lo que mencionabas de que digamos, los millennials, digo, tú y yo que estamos en esa generación, fuimos una generación de pivote en el sentido de que ahora de entrada le ponemos nombre a conductas que durante mucho tiempo estaban normalizadas y que hoy en día vemos inaceptables. Por ejemplo, que ahora existen términos como el mansplaining o el manterrupting, ¿no? Que los llegamos a ver desde niños y de repente no sabíamos que algo ahí no estaba bien, pero no sabíamos decirle. Justamente cuando le ponemos un nombre al término, un concepto, lo podemos llegar a ver y como dices, yo también estoy en una etapa de deconstrucción en la cual, por ejemplo, yo que doy clases y me ha tocado ver ese tipo de cosas, sí les llamo la atención, oye, pues no interrumpas, si están exponiendo en un equipo y de repente una chica está viendo y el hombre le interrumpe porque considera que sabe más. Oye, pues esto se deben haber puesto de acuerdo desde el principio porque esto es muy incómodo. Y esta parte de las entrevistas me da pues cierto aire esperanzador porque, como dices, a esta generación nuestra les tocó de, no puedo decir gran cosa porque necesito el trabajo. Entonces, si me van a hacer preguntas incómodas, pues algunos ya decían, es que son gajes del oficio, ¿no? Ya viene con el proceso. Y la siguiente generación sí es capaz de decirle a los reclutadores, oye, esa pregunta es totalmente fuera de lugar o es completamente incómoda o es una decisión personal mía que en este momento no quiero discutir con usted, ¿no? Claro, y creo que, por ejemplo, en mi caso, y sí, más relacionado con el tema de tecnología, sí en algún momento, frente a una práctica hace muchos años, lo comenté con alguna persona como lo que había sucedido y la respuesta fue, bueno, eso te pasa por meterte en un entorno que es de hombres. Y yo estaba como choqueada porque decía, es el costo? ¿Esto es lo que viene implícito con mi decisión o con mi vocación? Como que empecé a cuestionarme y dentro de mí tenía una voz que decía, claro que no, pero había otra parte como más social que decía, o sí, ¿sabes? Como que en mi interior yo sabía que no, pero decía, ¿qué tal que la que esté equivocada soy yo? Porque si la sociedad me dice que sí es lo que tiene que ver, pues entonces sí. Y creo que ahorita claramente vas evolucionando, sobre todo lo que funciona bastante bien y que si hay alguna mujer que se encuentre en esa situación específica en algún momento, es que ninguna mujer que se encuentre en TI te va a decir lo mismo. O sea, te van a decir, no, claro, tú estás en tu derecho, pelea. A veces necesitas encontrarte dentro de este entorno con tu propia comunidad, tu red de soporte, las que sí van a entender como el entorno y entonces justo no te puedes estar comparando con otras experiencias de vida, te tienes que buscar tus pares dentro de este mismo concepto en el que tú te encuentras, este mismo entorno, para que lo puedas platicar. Creo que a veces cuando hablamos como de qué es lo que se puede hacer en contra de prácticas machistas o qué es lo que realmente le afecta a las mujeres, siempre quieren encontrar como el hilo negro
Y desafortunadamente, muy pocas veces se trata de escuchar a las mismas mujeres que planteen sus propias soluciones, que a veces son sencillas y básicas. Entornos seguros para poder hablar de estos temas creo que podrían ser el inicio de las soluciones que andamos buscando. Entornos seguros donde las mujeres puedan expresarse directamente sobre las problemáticas que viven y una capacidad de retomar y devolver eso a acciones. O sea, creo que ahí hay una potencial enorme de soluciones. O sea, mujeres que, si tú escuchas esto que hemos platicado, como de mujeres que acaparan trabajo porque sienten que ahí está su validación, empieza a tener más sentido a que te digan, es una líder egoísta, que no comparte. Si lo escuchas desde la perspectiva de ella, empieza a tener una solución más clara, ¿no? Que solamente despedirla o que es darle un curso. Ujú. Que también es importante porque retoman su propia narrativa. Es decir, ya se definen ellas y no dejan que las definan otros. Nos pasa mucho, por ejemplo, cuando una mujer está en un puesto directivo, entonces algo que se ve bien en un hombre, por ejemplo, que sea, eh, digamos, eh, decisivo o que tenga decisiones contundentes o que no se tiente el corazón para tomar ciertas decisiones de negocios, se le critica mucho a una mujer, ¿no? Entonces, eh, eso también implica pues un doble estándar que creo que también el que los círculos empresariales, educativos, en este caso tecnológicos, los estén haciendo evidentes, también va a marcar una diferencia, ¿no? Creo que las grandes empresas, las que, por ejemplo, forman parte de estos círculos, son las primeras que pueden adaptar este tipo de contramedidas a fin de neutralizar esta inequidad. Pero también vemos el caso de muchas pymes, de muchas empresas que son familiares o que son de un solo dueño, que no tienen ese nivel de profesionalismo y que ese tipo de prácticas no solamente están toleradas, sino que a veces son hasta fomentadas, ¿no? Claro, y que lo que tú dices es el doble estándar en relación a cómo son vistas y se visibiliza en cómo son nombradas, ¿no? Mujeres que son determinantes o que son demasiado asertivas o que son ambiciosas, de repente se vuelven mujeres mandonas, mujeres amargadas, arpías, ¿no? Y que no son nombres que se utilicen para los hombres, ¿no? Sí, o por ejemplo, Sí, bossy, ¿no? Que el término bossy se usa más para una mujer que para un hombre. sí, o el hecho de que tu, si tu jefe en algún momento tiene como una explosión, nadie va y la acusa de que no está teniendo la clásica, ¿no? Como de no tiene satisfacción sexual. Nadie lo acusa de eso. Pero si eres una mujer, eso es lo primero que te van a señalar, como si hubiera una relación directa. O sea, ese tipo de expresiones en las que atacar la vida personal de una mujer se vuelve parte del botín laboral, me parece que justo te coloca en una posición de desventaja importantísima, porque aparte, si adicional a eso tienes una reacción emocional, dado que te están atacando de manera directa, pues adicional a todo eso, estás en tus días, ¿no? O sea, son excusas que van directamente sobre nuestra persona y que son ataques directos y dolorosos que no deberían de estar siquiera colocados en la mesa y que para los hombres no existe un similar, que claramente ojalá que no lo exista tampoco, porque no se trata de que todos bajemos el nivel, sino al contrario, de que lo subamos, pero creo que justo de eso era de lo que buscaba como hablar, sí, superar todo eso, llegar hasta el punto final de la discusión donde tú querías ascender y de repente ves que nada de lo que superaste tenía sentido, que te volviste para la percepción de algunos mandona, para la percepción de otros amargada, cerrada en el trabajo, lo que sea, y de repente ves que nada de eso te sirvió para poder ascender porque realmente lo que iba a definirlo tenía que ver con algo que tú no tenías ninguna capacidad para poder lograrlo. Y lo que decías tú, las cosas desde que es transparente, nada de esto parece que hay una señal que dice hasta aquí, o sea, no vas ahí con la intención de romperlo, vas ahí pensando que no hay nada que te lo obstruya. O sea, nunca es como, ay, qué tonta, no lo vio. No había manera de que supieras que ahí no estaba, de que ahí no cabías. Entonces, sí, lo que tú dices también, la forma del networking entre hombres es bastante distinta de la que se tiene a veces con mujeres, o también parece que es necesario que para poder ser parte de este tipo de círculos te tengas que comportar en este rollo de enmascaramiento en el que te comportas más como un hombre. De hecho, parte de lo que también se comentaba era que decían que adaptaban ciertas prácticas que ellas consideraban masculinas, entre ellas justo como el
hablar con malas palabras, cerrarle la puerta a otras mujeres, o sea, como que tratar mal a una mujer resultaba que era una práctica masculina, entonces era como una forma de enmascararte y comportarte como ellos para que puedan aceptarte y en algún momento como que dejen de verte como mujer y por lo tanto pues puedas pasar este sensor sin ser detectada, ¿no? Es bastante doloroso porque el tener una satisfacción laboral, el crecer y desarrollarte de manera óptima es un derecho y debería de ser así para todos. Claramente es una imposibilidad que existe y que necesitamos hablarla y que necesitamos empezar a discutirla para ver cómo es que podemos quitarla del camino de las nuevas generaciones. Es importantísimo eso, cómo lo vamos revisando poco a poco, porque a veces son actitudes que vienen desde la infancia, desde la primaria. Por ejemplo, eso que mencionabas de la cuestión sexual, pues desde niños que dicen, ay, qué carácter, ya cásate, ¿no? Entonces ya desde ahí, digo, te destapé un recuerdo de la primaria, porque es algo que se decía mucho, pero hoy en día, pues ves a tipos de, no, pues que le falta es que anda soltera, ¿no? Es que le falta, oye, pues no es por ahí. Y aparte estás metiendo una cuestión laboral con una cuestión íntima, una cuestión sexual, en el cual pues no sabes, por ejemplo, cuál es la vida de aquella persona, si decidió estar así, si a lo mejor pasó por un proceso doloroso, o pues si simplemente a lo mejor, mira, cosas muy circunstanciales, como muchas personas a las que les generó efectos secundarios la vacuna, que también es algo que se ha dado muy, no conocemos el contexto de la otra persona y ya están ese tipo de comentarios que al final lo único que hace es pues convertir en un objeto de burla o en un objeto de escarnio a una persona por una decisión laboral como la que tenemos todos, ¿no? Claro. Entonces, sí, creo que hay una discusión ahí pendiente importante que viene desde lo que tú dices, desde la infancia probablemente, pero que a cierta edad también podemos empezar a cuestionarnos. O sea, también entiendo perfectamente, a mí me tocaba en alguna ocasión que una persona me dijera, me hiciera una disculpa respecto a un comentario machista y me dijera, perdóname porque soy producto producto de mis años. ¿No? O sea, esto que te estoy diciendo es el producto de mis años. Lo que lo siento bastante honesto, pero también siento que esa es el inicio y no el final. O sea, es decir, cuando acabas de decir algo que claramente incomodó a una persona, de hecho mi comentario después de que me dijeron alguna expresión bastante machista, le decía, es que me acabas de envenenar la noche, o sea, ya no me puedo sentir cómoda, ya no sé cómo reaccionar, siento que lo que debería hacer aparte era un evento del trabajo, entonces para mí era como, no me puedo ir, pero realmente quisiera poder irme, ya no quiero convivir en este entorno porque me parece poco seguro para mí. Entonces lo que él me dijo fue como, oye, una disculpa, es que soy producto de mis años, pero a mí lo que me preocupaba era como, y eso es todo, o sea, es producto de mis años y voy a empezar a reflexionar, es producto de mis años y estoy empezando a cuestionármelo, o es producto de mis años y esto va a ser lo común con lo que tenga que lidiar si trabajo relativamente cerca de usted, ¿sabes? Es como, ¿por qué no podemos empezar también a cuestionárnoslo? Porque claramente es incómodo para las personas que se han visto beneficiadas de poder decir esos comentarios y generar una camaradería entre hombres y que ahora llegue una mujer y se le quede viendo con cara de me estás incomodando o expresando me estás incomodando y creo que eso hace bastante incómodo para muchas personas el empezar a cuestionárselo personalmente. Pero creo que ahí está el cambio, ¿sabes? Lo que tú y yo decíamos, nosotros no nos criamos en un entorno que fuera o sea, nosotros nos criamos por boomers, no nos educaron de una manera distinta de la que ellos piensan ahora. Y lo que hicimos en el cambio fue empezar a cuestionárnoslo. Y entiendo que muchas generaciones más grandes se sientan excluidas porque sienten que ya no pertenecen o que ya no entienden cómo es que ahora se tienen que comportar. Pero creo que es porque no quieren empezar a cuestionar lo doloroso que tiene que ser enjuiciar tus acciones, que claramente no es hacia el pasado, es más hacia el futuro, ¿sabes? Es como empezar a ver cómo no volver a generar dolor en otra persona. Y desde ese mínimo de empatía ya podemos empezar a cambiar. Es importantísimo eso último que mencionas. Es que no porque lo anterior no lo sé, sino porque la verdad me pegaron un par de conceptos fuertes en el último concepto que lanzaste. Primero, lo de te envenena la noche. Y no solamente eso, esos comentarios, me ha tocado ver casos que les envenenan, no solamente, por ejemplo, la noche tiene un evento, todo el día si te lo dicen al principio del día laboral, ¿no? Todas las semanas si te lo dicen, si te lo dice un jefe en una junta de inicio de semana, o a veces una experiencia laboral, uno entra a un nuevo trabajo
con toda la expectativa de que va a ser bueno y a base de comentarios, pues un trabajo que a lo mejor o está bien pagado o tiene cosas para las cuales puedes aplicar, por el trato que te dan esas personas, se convierte en un auténtico martirio, ¿no? Porque es el día a día. Y el otro es también lo de esto de la gente que dice, es que yo soy así, soy producto de mis tiempos. Entonces lo ven como el fin. Ahí ya no tengo que cambiar yo. Acéptame como soy. No, espérame, no. Tienes que buscar, si ya reconociste una actitud en la cual generas incomodidad o la cual afecta a los demás, les genera una sensación de dolor, pues tú la tienes que cambiar. Si vas a convivir con estas personas durante mucho tiempo, ya sea que sean compañeros laborales, compañeros de escuela, tus profesores, tus alumnos, tú no tienes que cambiar. No, como dicen, ahora sí entiendo por fin la frase sentarse en su macho, porque esta gente que dice, no, por ejemplo, ahora con anuncios como los de Gillette de la masculinidad tóxica que dicen, ya no les podemos decir nada porque luego se ofenden. No, espérate, no es que no les puedas decir nada, lo que pasa es que hay comentarios que son abiertamente incómodos y si tú no le puedes decir esos comentarios a tu jefe, a tu madre, a las personas valiosas para ti, ¿para qué se lo dices a una compañía de trabajo? ¿Por qué se los dices a una persona que te encontraste en la calle, se te hizo bonito y de repente le empiezas a piropear? Ese tipo de cosas, nunca sabes que si le van a generar inseguridad, miedo, incomodidad, van a sentir que las estás persiguiendo o simplemente no es válido de acuerdo con los estándares de convivencia actuales, ¿no? Claro, y es que es lo que tú dices de no se les puede decir nada porque luego se ofenden, es como de, más bien no puedes decir nada porque luego ofendes, ¿no? Que es distinto, no es como que la otra persona sea la culpable de la ofensa la emites y ahí está, no es que la otra lo haya traducido como es una ofensa. Claro que no. Y lo que tú dices, de repente esos comentarios que parecen como graciosos o un halago, hasta pudieran ser interpretados de manera positiva, si se los empiezas a hacer a una persona que genera después un cambio en cómo se viste, en cómo se comporta, en cómo actúa, porque considera que eso es lo que ella tiene que hacer para estar segura, pues creo que merece una reflexión más grande si unas risas valen ese daño que le estás generando a alguien más, en cómo se tiene que disfrazar para no ser objeto de tus comentarios, ¿no? O sea, creo que ahí hay una vez más un tema de salud mental que estás afectando solamente porque así te enseñaron, así te criaron. Y lo que te digo, o sea, para mí es bien importante decir, nuestra generación, al igual que la generación anterior, porque cada una va dando sus pasos en la evolución, pero creo que sí están, o sea, sí lo que podemos cambiar es que no se quede como un punto final de así me educaron y así es como yo me comporto. Y lidia tú con ello, ¿no? Oféndete tú con ello. Y yo no sé si tú recuerdas, pero por ejemplo, a mí sí me hace mucho sentido que ahorita que le dicen como generación de cristal y luego es la misma generación millennial que le está diciendo generación de cristal a la generación Z. A los millennials también nos decían generación de cristal, nos decían que no queríamos conseguir trabajos, nos decían que éramos demasiado cómodos, que básicamente que si tú ibas y pedías que te respetaran tus vacaciones era como de claro, porque eres millennial. Y era como, pues no eran mis derechos, no, para eso lucharon ustedes, generación previa. Y creo que justo también como generación millennial, antes de que nos volvamos una generación que se queda en el pasado, tenemos la posibilidad de seguirnos cuestionando. A mí sí me gusta mucho seguir viendo personas que siguen sin utilizar este concepto de, es de que ellos son más delicados. En realidad no, todos en algún momento nuestra generación fue contestataria, crítica, reacia a continuar y entonces se les dice, están siendo como rebeldes o están siendo demasiado. No, realmente es parte del cambio. Hay que recordar lo que también nosotros estuvimos en ese momento, donde decían que los millennials íbamos a cambiar el mundo y de repente el mundo se nos pasó entre las manos y ya no lo hicimos. Dijimos ahí para mañana y se nos pasó el tiempo. Decíamos que íbamos a cambiar el mundo y el mundo nos cambió a nosotros, ¿no? Por Sí. más, pero ahí voy y con eso me gustaría como cerrar esta plática, porque, por ejemplo, tú has participado no solamente en organismos tanto públicos como privados, has formado parte de consejos educativos como el de la IAB, que es, No, de la Asociación de Internet, perdón. perdón, de la Asociación de Internet MX. Sí, perdón, se me fueron las cabras. Entonces, tú que has formado parte de estas organizaciones, ¿qué esfuerzos estás percibiendo que se están realizando para, digamos, combatir este tipo de prácticas desde las organizaciones?
Pues mira, de hecho, en la Vicepresidencia de Educación, que es la que he tenido el honor de presidir durante estos 3 últimos años, empezamos a hacer la propuesta de un grupo de género en el que pudiéramos empezar a hablar de estos temas. Es una, una propuesta que nace en el Comité de Educación y que ya lleva 2 años funcionando. Sabemos que existen otros esfuerzos que ya están funcionando también en otras asociaciones y en elementos similares. Y algo que yo reconozco, creo que es súper importante, es que justo cuando nace el grupo de género, sabemos y reconocemos nuestra función de cadena. Es decir, no competimos con otras, no competimos con eventos, no, al contrario, es como todo lo que tiene que ver con género empieza a encadenarse uno con otro, ¿sabes? Entonces de repente empiezas a encontrar una comunidad más amplia, discusiones muchísimo más complejas, acciones que están más enfocadas, porque el comportamiento es más comunitario que individual. Y eso a mí me parece como hasta el reflejo natural de un pensamiento que tiene que ver con los temas de género, que es bastante congruente con lo que se propone. También es visible, por ejemplo, en algunas asociaciones donde las vicepresidencias también suelen estar presididas por mayoría de mujeres. Y no es tan, la cuestión es de que luego no es tan visible porque lo das como por hecho de que estás tan acostumbrada a verlas. Y creo que eso es bastante saludable. No viene de una acción no viene de una acción, es decir, nunca se hizo como mayor mujeres, menor hombres. No, ha sido un comportamiento orgánico, lo que no significa que en todas las situaciones se tenga que hacer así. En este caso ha coincidido que de manera orgánica siempre en los últimos 3 años se han obtenido, creo, 3 años o 2 años, mayoría de mujeres sobre de hombres en las posiciones directivas de la Asociación de Internet. Y creo que existe de inicio existe una discusión que ya se puede poner en la mesa, ¿sabes? Existe la posibilidad de señalar, de hablar de estos temas sin que parezca que es un tema menor, y eso ya es relevante. Existe la posibilidad de encontrar estudios que te revelen datos importantes para generar acciones. Existe un entorno en el que puedes tú generar como un impulso específico. Existen nuevas generaciones haciendo trabajo importantísimo. Creo que tú las conoces, pero por ejemplo en el caso de Hijas de Internet, que están hablando de estos temas de una manera aparte muchísimo más dinámica, de menos, o sea, correspondiente a su generación, pues ya tienen voces relevantes que hablan de estos temas desde su generación, y eso me parece a mí también muy valioso. Y yo ahí es donde veo que están las cosas cambiando. Existe muchísimas más herramientas ahora de las que había antes, y también existe una red de apoyo muy importante que se encuentra a disposición de las mujeres que busquen generar estas discusiones. Y si no la tienen, si no encuentran la forma de encaminarse a estas asociaciones, o si no se ven reflejadas, que todo eso también puede ser en estas asociaciones, pueden hacerlo desde sus entornos como privados o desde sus entornos como más cercanos para poder empezar a hacerlo. Creo que el gran cambio existe cuando dos personas distintas se encuentran con problemas similares y encuentran soluciones que les funcionan a ambas. O sea, creo que ahí empieza como todo a cambiar, cuando te animas a decirlo en voz alta y dejas de pensar que es algo que sucede en tu cabeza. Sí, cuando ya lo deja uno de internalizar, ¿no? Y dices, oye, este es un problema grave, me afecta no solamente a mí, le afecta a muchas personas, y a partir de ahí podemos hacer algo. Y bueno, Fabiola, te quiero agradecer que la verdad es que esta plática me dio mucho aprendizaje. Creo que la manera en la que me comentas estos conceptos me da una nueva perspectiva de cómo llega a ocurrir, y creo que a muchas personas que te lleguen a escuchar les puede, como dicen por ahí, caer el 20, o simplemente se pueden sentir relacionadas con lo que está ocurriendo. Para aquellos que quieren conocer más de ti, de lo que escribes, de los temas que compartes, ¿en dónde te pueden encontrar en medios digitales? Pues en redes sociales me encuentran como @FabiolaPena, en LinkedIn de la misma forma, en cualquiera de las dos estoy abierta a que cualquier tipo de mensaje me pueda llegar, es decir, no lo tengo filtrado, así que con todo gusto, si quieren empezar alguna plática o si quieren compartirme algo que consideren que pudiera yo sumarles, estaría más que agradecida en que tuvieran la confianza para acercarse conmigo. Y también, bueno, escribo para La Silla Rota, ahorita no he tenido muchos artículos, pero justo el tener este espacio contigo también me lleva a pensar que a veces acercarse a un tema desde la vulnerabilidad, porque he tenido la oportunidad ahorita de comentarte como experiencias personales, que luego es muy difícil hablarlas porque
sientes que vas a quedar demasiado expuesta, y creo que el acercarme a estos temas desde una vulnerabilidad real de las experiencias vividas, también me abre la idea de hacia dónde más pudiera moverme en los temas que estoy escribiendo. Es algo que me gustaría explorar con mayor profundidad, pero bueno, ahí me encuentro en La Silla Rota como Fabiola Peña en las columnas de opinión. Perfecto, Fabiola. Muchas gracias por haberme dado esta oportunidad. Te digo, ya es un tema que quería abordar, pero no sabía de qué manera y creo que contigo lo pudimos encontrar bastante bien. Y bueno, yo aquí me despido. Aquellos que quieran seguir a Win Podcast lo pueden encontrar en Instagram y en Twitter como @WinPodcast. Y ahí me pueden seguir como @Armando_MKT en todas las redes sociales. En LinkedIn como Armando Ruiz R. Y nos vemos, nos escuchamos, seguimos platicando en el próximo Win Podcast. Bye.